Gente, bienvenidos a este episodio especial de Box Talk. Ya le están cogiendo la costumbre, estamos trayendo invitados internacionales, así que este episodio no te lo puedes perder. No olvides de seguirnos en todas las redes sociales como @BoxTalkPR para que consumas nuestro contenido, consumas los podcasts los miércoles, que esta semana se va a cambiar de día y obviamente no te pierdas tampoco estos episodios, así que vamos a darle duro hoy. Anthony, ¿cómo estás? Saludos. Hola Guille, ¿cómo estás? Un placer saludarte y un placer saludar a todos los que vayan a ver esta entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial, realmente un invitado de primer nivel, Guille, y te dejo el micrófono para que lo puedas presentar. Como diríamos en Puerto Rico, de México para el mundo, gente, del automovilismo de resistencia a ser una leyenda emblemática en México y ahora es comunicador, gente. Así que vamos a hablar con Memo Roja. Memo, saludos, ¿cómo estás? Qué gusto, Guille, Anthony, un placer estar con ustedes y saludos a toda la gente de Puerto Rico que nos escucha y nos ve y también de América Latina, que seguro tienen muchos fans, no solo de Puerto Rico. Memo, aquí obviamente tuve el placer de conocer uno de los integrantes de Desde el Paddock. Estuve con Escalera en el Gran Premio de México, así que... Lo siento mucho, qué pena. No es cierto, no es cierto. Gran tipo, gran persona. Tipazo. Me imagino que los deleita a ustedes con el contenido que hace y de verdad que Escalera es un crack, así que Escalera, saludos y por alguna de las casualidades ves el episodio, saludos. Y tienes también a Munir, que sinceramente Munir como comentarista, narrador y creador de contenido, una absoluta bestia, como decimos aquí en Puerto Rico. Gracias. Memo, importante. Sabemos que tú tienes varias facetas, ¿verdad? Dentro de tu desarrollo como atleta y como piloto. Te quiero hacer una preguntita antes de comenzar porque sabemos que tú ganaste, ¿verdad? 4 veces campeón de Gran Am, ganaste también las 24 horas de Daytona, un circuito que se te dio espectacular y que, ¿verdad? Tuviste muchos triunfos. Fuiste campeón también en lo que es el campeonato de resistencia a nivel de Europa. Pero entonces muchas personas conocen el éxito internacional de Memo, o si no lo conocen, lo vas a conocer ahora, pero ¿cómo empezó ese camino de Memo hacia lo que era el automovilismo? Pues Guille, tuve la fortuna de haber estado expuesto al deporte desde que nací, ya que mi padre fue piloto. Mi padre pues empezó a correr en los años 50 acá en México. Los primeros esfuerzos de automovilismo que se hacían en calles, ni siquiera había autódromos, hacían circuitos ahí en las calles. Todo esto fue evolucionando, se hizo el Autódromo Hermanos Rodríguez, se fue profesionalizando y México ha tenido un buen automovilismo, un sólido automovilismo local. Y mi padre compitió en los años 50, 60, 70. Bueno, creo que se retiró en 93, corrió 30 y tantos años. Y pues cuando yo nací en el 81. Mi padre ya era una leyenda en México, ¿no? Tenemos la curiosidad de que compartimos una estadística muy bonita. Mi padre es el piloto mexicano con mayor números de campeonatos en el automovilismo nacional, porque él casi no pudo salir del extranjero, todo lo hizo en México. Corrió Le Mans y las 24 horas de Daytona, pero no había los apoyos para salir a correr fuera en su época. Y yo soy el mexicano con mayor número de campeonatos y triunfos en el automovilismo internacional para México, ¿no? Entonces, esa estadística tenemos. Y pues mi padre, imagínate, cuando yo era niño, desde bebé, pues mis fines de semana yo no los pasaba en un parque como un niño normal o jugando fútbol. Yo crecí viendo a mi padre correr, ir a los autódromos era nuestra normalidad y estuve expuesto al deporte. Irónicamente, mi padre nunca me impulsó. Él, de hecho, no quería que me dedicara a esto al inicio, porque sabe lo difícil que es. Él pudo haber sido profesional, pero tenía el talento, sin duda, pero no hubo, sabe lo difícil que era, sobre todo en esa época. Y todavía. Claro. Y él nunca me llevó al karting, a los go-karts, nunca me llevó. Fue a través de un amigo de mi padre que
nos invitó a los karts cuando yo tenía 10 años aproximadamente, y él fue el que dijo, no, que se suba un go-kart Memo, que subas. Y cuando mi padre vio que tenía talento, ahí ya empezó, y yo empecé a insistir, papá, llévame a los karts, llévame a los karts. Él no quería al principio. Y bueno, pues lo convencí después de varias semanas, y cuando vio que tenía dedicación y talento, empecé a agarrar carreras locales. Ahí es cuando mi padre ya probó el veneno, decimos acá en México, ya dijo, y de no querer que me dedicara a eso, se motivó porque la pasión por el deporte la tiene, y ya empezó a apoyarme, me ayudó con un go-kart ya competitivo, empezamos a correr y el resto es historia, ¿no? Así empezó. Qué increíble. Memo, una pregunta que yo sé que a todo mundo le va a interesar es, digamos, vos acabas de tocar el tema de lo complicado que es para un piloto latinoamericano, digamos, el poder sobresalir, ¿verdad? Y lo sabemos en el tema del automovilismo. ¿Qué tan difícil fue para vos, digamos, siendo un piloto mexicano y latino, poderte abrir camino a nivel internacional? Pues mira, es muy duro porque, a ver, el piloto latinoamericano tiene dos problemáticas que quizá los europeos no tienen, que, bueno, la primera problemática la tenemos todos, que es el presupuesto. Correcto. Desafortunadamente el automovilismo es un deporte que requiere recursos para poder intentar llegar, ¿no? Pero también no lo digo de forma desalentadora, porque para mí algunos de los mejores pilotos que hoy están, hablo de México, que están representándonos, porque además los conozco, venimos de lugares sin recursos. O sea, mi padre no era un tipo millonario como Lawrence Stroll, ni nada cercano. Mi padre tenía un trabajo normal acá en México, era empleado, teníamos una vida normal, mi padre no podía financiar una carrera. Él me apoyó en el karting, pero él era mi mecánico, él y yo cargábamos el auto a un nivel muy básico, ¿no? Entonces, un poco eso amplificó mis esfuerzos, ¿no? Porque yo sabía que no tenía el mejor equipo, entonces tenía que esforzarme más, tener un mayor entendimiento técnico, porque yo también me involucraba en la preparación de mi go-kart. Y lo mismo te puedo decir de Checo Pérez. Conozco desde pequeñito a Checo y a su padre, y te puedo decir que están en situaciones similares. Dani Suárez, que está en NASCAR, que es gran amigo también, misma situación, no tenía recursos, pero hallamos las formas de buscar los apoyos. Tuvimos la fortuna de que a los tres nos apoyó Escudería Telmex, que es un programa de desarrollo. Sin ellos hubiera sido imposible. Pero bueno, ese es un camino y una plataforma que existe. Y la segunda problemática que tiene un piloto latinoamericano, que es así, no la tienen los europeos, es el tema de la distancia, porque el nivel de sacrificios que tiene que ser un piloto latinoamericano es fuerte a nivel personal, familiar, la adolescencia y parte de todavía cuando eres niño de un piloto latinoamericano, si pretendes llegar a Fórmula 1 o a ser piloto profesional, tienes que sacrificar muchas cosas. El europeo, el chico de 16 años, de 14, 15 años, puede estar haciendo karting, vivir en casa de sus padres, siendo pequeño, seguir yendo a la escuela, teniendo una vida normal. Claro. El piloto latinoamericano tiene que madurar mucho antes que la adultez, tiene que dejar casa. Tenemos que dejar casa desde los 16, 15, 14 años, dependiendo si te vas al karting desde niño, como lo hizo Franco Colapinto, y alejarte de esos años críticos de un joven, la adolescencia, donde tu familia, pues la madre termina de educarte, la madre, el padre, pues uno ya no los abandona, ¿no? Y se va a la aventura. Sí. Y eso se ve fácil desde afuera, se ve fácil en redes sociales, quizá porque en redes sociales se ve todo lo divertido, qué increíble estar del otro lado del mundo. Exacto.
manejando autos increíbles a los 14, 15, 16 años, pero lo que no sale es echar de menos a tu familia, aprender a tener que hacerte de cocinar tú solo a una edad muy temprana, no hablar el idioma de un país que puede ser hostil al inicio porque la cultura latinoamericana es muy cálida y allá es... Y ese proceso de madurez, eso no es para todos. También yo vi muchos compañeros pilotos que intentaron y que tenían el talento, pues no pudieron con eso, ¿eh? Ujú. Y algunos de ellos con una situación cómoda en casa, de tú puedes ser un adolescente, tener una vida muy cómoda en México o en tu país, ¿por qué tendría yo que irme a sacrificar allá, no? Entonces, a veces llegábamos los que más hambre teníamos, ¿no? También creo que era un buen filtro, porque teníamos más hambre, y la hambre a veces te hace sacar tu 100%, ¿no? Pero es una realidad del deporte. También le pasa a los pilotos, por ejemplo, que vienen de Oceanía, de Australia, de Nueva Zelanda, que desde pequeñitos se tienen que ir a correr Europa. Los americanos es diferente, porque los americanos normalmente hacen carrera en Estados Unidos, y si se van a Europa es bajo condiciones diferentes, hablan el idioma, se van a Inglaterra. No es diferente. Pero bueno, y bueno, no sé si se contestó la pregunta. Sí, totalmente. Sí. Memo, hablaste de Escudería Telmex. ¿Sientes que Escudería Telmex fue propulsor para que los pilotos mexicanos pudieran salir de México y enfrentarse a otras categorías como Estados Unidos o incluso Europa? Sin duda alguna. O sea, anteriormente a Escudería Telmex, el automovilismo mexicano a nivel internacional estuvo frenado por muchos años. Yo te diría desde los 80s, principios de los 80s, que tuvimos un esfuerzo muy individual. Bueno, a ver, hubo dos esfuerzos individuales. Los hermanos Rodríguez, en los años 60s, 50s, que tenían el apoyo del presidente de la República. Eso es una realidad, todo el mundo lo sabe. Luego no hubo nada. Mi padre había sido, después de los Rodríguez, probablemente el piloto más relevante, exitoso, pero mi padre no tenía apoyo familiar, no había el tema de patrocinios, no tenía un presidente que lo patrocinara. Y entonces mi padre se quedó ahí haciendo lo que pudo ahí correr las 24 horas de Le Mans, algunas cosillas. Mira, estuvo cerca de correr para Porsche en Estados Unidos, en el serial de IMSA, como piloto oficial. Ya lo habían, porque cuando venía Porsche en el serial de IMSA a correr a México en esas épocas, en los 70s, me parece, mi padre siempre le ganaba a los grandes de IMSA de esa época. Pero hay una historia que poca gente sabe, que cuando le ofrecen irse a Estados Unidos ya con un contrato profesional, mi madre se embarazó de mí. Y mi padre tomó la decisión de no... Le dio miedo porque pues no era gran dinero, y mi padre necesitaba algo estable para poder mantener a un bebé que venía en camino, que era yo. Y no sé si a manera de un poco de frustración, mi padre luego vio realizado todos sus sueños a través de mí, porque yo pude hacerlos, ¿no? Pero bueno, cuando esas épocas, regresando a tu pregunta original, no había nada y mi padre no tuvo los apoyos. Después vino un esfuerzo individual de Héctor Alonso Rebaque, que fue compañero de Nelson Piquet en Brabham. Cuando fue campeón del mundo, Nelson Piquet era su compañero de equipo. Un esfuerzo individual, también ahí el padre tenía muy buenas relaciones y logró los patrocinadores. Y nuevamente 20 años sin nada, o sea, no había el dinero, no había los apoyos, no había la forma de comercializar, y de pronto llega Adrián Fernández a la IndyCar. Adrián nos enseñó al automovilismo mexicano que podía ser un negocio. Adrián, además de haber sido un gran piloto, fue un gran hombre de negocios, porque él logró hacer una máquina de mercadotecnia su participación en la IndyCar, y no solo a nivel sponsors, sino que creó un producto que la gente de pronto quería ver. La pasión por el automovilismo empezó a crecer en el país,
Y las marcas empezaron a ver un valor genuino en un deporte que muchos años nadie consumía como ahora, ¿no? Y ahí es cuando entra Escudería Telmex, que Escudería Telmex, liderada por el licenciado Carlos Slim Domit, que le mando un saludo, amigo y pues principal impulsor de mi carrera, dice, ¿qué tenemos que hacer para que llegue el talento sin que estén sujetos a la problemática de los recursos? Entonces crearon un programa de desarrollo que ahorita ya hay muchos, ¿no? Está el de Red Bull, está el de Mercedes, Ferrari Academy, etcétera. Pero eso, pues para Latinoamérica no existía, ¿no? Y ahora no solo en Escudería Telmex, digo, lo conocemos como Escudería Telmex por muchos pilotos mexicanos, pero ya tenemos latinoamericanos, está Rafael Cámara, es parte de Telmex, que es piloto de Fórmula 2, posiblemente esté en Fórmula 1 pronto. Noel León, piloto de Fórmula 2, ha estado Tatiana Calderón, colombiana, Sebastián Montoya estuvo, no sé si sigue o estuvo. Y bueno, entonces, para mí fue pieza clave, me catapultaron, me dieron los recursos para poder ir a mostrar mi talento, y eran muy justos, y eran muy duros, porque si no daba resultados, ibas para afuera. O sea, una cantidad de pilotos que pasaron por ahí, y algunos no duraron ni un año, algunos duraron 2 años, era talento puro. ¿Funcionas o no funcionas? Rápido, pum. Y bueno, por ahí salimos Checo, yo, Esteban Gutiérrez, Daniel Suárez, Pato Ward no, fíjate, Pato no pasó por Escudería Telmex, irónicamente, pero es un gran talento. Y así fue el camino con Escudería Telmex. Qué interesante. Memo, una pregunta, digamos, ahora que vos comentabas sobre el tema de los pilotos latinos, ¿verdad? Todo lo que tienen que básicamente pelear, ¿verdad? Para poder salir adelante. Con el tema de Checo, que vos nos comentabas que conocías a Checo desde pequeño, ¿cuándo fue que vos le viste a Checo, digamos, esa hambre, ¿verdad? Esas ganas que vos decís, él podía llegar a la Fórmula 1? Mira, yo conocí a Checo hace muchos años porque había una pista de karting cerca de la Ciudad de México donde íbamos mucho. Ajá. Y era común que nos juntáramos algunos pilotos de Escudería Telmex. Yo ya estaba un poquito ya consolidado y Checo era un pequeñito que iba con su hermano y su padre, Toño, a esa pista de vez en cuando. A veces iba gente de Escudería Telmex y yo recuerdo porque en karting, como sabes, hay varias categorías, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo perfecto que Checo tenía, yo creo que 8 años, 9 años, que a él le correspondería una categoría más pequeñita. Él entrenaba, él corría la categoría de su edad, pero su padre lo ponía a entrenar en la categoría más grande, que eran los shifters, el KC, los de velocidad, son la categoría más rápida. Es un auto muy violento, muy físico, mucha potencia, que para un adolescente o adulto, un adulto se sube a uno de esos y no, se asusta, son muy rápidos. Sí. Y Checo desde los 8 años, el padre lo ponía a entrenar en el coche grande y para desarrollar sus habilidades, no sé, pero corría en la categoría que le correspondía. Siempre iba un paso adelante y yo lo vi manejar ahí por primera vez. Le decían el dientón, su hermano Toño le decía el dientón porque tenía unos dientotes. De chiquitos, como era pequeñito, se le dieron unos dientotes, le decía el dientón. Y nada, andaba igual de rápido que los adultos a la edad de 8 años. Y yo es donde dije, no, este chavito sí le da muy bien, ¿eh? O sea, ahí es cuando digo, no que lo descubriéramos, ¿no? Porque pues ya, pero sí vimos que tenía, yo ahí es la primera vez que dije, va a llegar lejos. Va a llegar lejos. Memo, aquí, antes de entrar a tu carrera en los Estados Unidos, yo soy fiel seguidor Desde el Paddock, y yo recuerdo el episodio que Escalera te hizo una entrevista a ti, que él estaba comiendo las alitas y tú te tuviste que comer el pimiento y los ajíes, ¿verdad? Te pregunto, porque precisamente de ahí es que sale el tema. Cuando sé, ¿verdad?, que hablaste en ese episodio de que cuando tú estabas buscando tu carrera dentro del automovilismo,
estuviste casi viviendo de cheque a cheque en unas ocasiones porque pues el dinero no entraba de forma consistente. Te quiero preguntar, cuando tú recibiste ese primer cheque como profesional, ¿qué fue lo primero que compraste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Pues primero me acuerdo que me puse a llorar, pero no por el tema material, no por el dinero, era más bien como que el sentimiento de que alguien le diera un valor a mi talento, trabajo, no sé cómo decirlo, después de tantos años de esfuerzo, de no ver nada, de ver puros, o sea, de haber trabajado tanto, fue muy bonito el sentimiento, pero no desde un lado material, no porque fuera un cheque importante, que a ver, la verdad me cambiaba la vida, ¿no? Yo, o sea, de no tener nada de dinero, de repente veo un cheque que en mi vida había visto, wow, ¿no? Y me acuerdo que le fue a enseñar el correo a mi padre cuando me mandaron el contrato Pero fíjate que hay algo que tuve la fortuna de tener una gran educación de parte de mis padres. Fíjate que a mí me da mucha ansiedad que lo que pudiese durar mi carrera profesional, porque hay pilotos que tienen su oportunidad y en 2 años están fuera, lo pasa con futbolistas, ¿no? Debutan en el fútbol profesional y a los 2 años se acaban y no hay futuro. Y hay deportistas que tienen una carrera de 10 años, de 5, de 15, de 20 años. Yo jamás, en ese momento, si me hubieras preguntado que si creía que me iba a retirar a los 43 años de edad, ¿no? Como profesional, no lo hubiera, o sea, no hubiera. Entonces, yo como que dije, bueno, tengo que ser inteligente y decir, con este cheque que recibo por mes, lo tengo que guardar porque no sé cuánto me vaya a durar el camino, ¿no? Y me daba mucha ansiedad eso, el tener una estabilidad financiera en el futuro. Yo decía, pues a lo mejor algún día quiero tener una familia, entonces tengo que empezar a ahorrar. Entonces, yo la verdad, mis primeros 10 años de profesional, literal, no cambié mi estilo de vida en lo absoluto y empecé a ganar buen dinero y cada vez más. Y cuando empecé a ganar campeonatos en IMSA y todo, y de pronto volteo atrás y ya tenía ahí un patrimonio, ¿no? Pero no o sea, la verdad no lo disfruté. Bueno, no, más bien fui disciplinado porque construí mi retiro y hoy me pude retirar con mucha estabilidad gracias a que fui muy disciplinado los primeros 10, 15 años de mi carrera. Ya los últimos 5, pues ya le sacamos más jugo, pero mejor pregúntame qué me compré en los últimos 5 años. Ahí sí me Pero los primeros muy conservador, muy preocupado por mi futuro, la verdad. Bueno, pero te hago la pregunta, ¿qué te compraste en los últimos 5 entonces? Pues ya juguetes. Juguetitos. No, a ver, pues no sé, pude hacerme de una casa muy bonita, no sé, juguetes como autos, como bicicletas, como viajes, disfrutar con mi familia, viajes con mi familia, poder darle a mi familia de regreso, ese tipo de cosas. No, tampoco soy yo muy, no soy una persona que le gusta estar ahí de extravagante. Sí. No, pero esto es un muy buen consejo para toda la gente joven, Memo. A los jóvenes. Exacto, que van a ver este episodio realmente para que ellos sepan, digamos, cómo administrar el dinero, ¿verdad? Porque lo que vos acabas de decir es totalmente cierto. Más que todo para los que están en tema de deporte o están iniciando en deportes, ¿verdad? O sea, yo conocí futbolistas en el camino porque luego los deportes en eventos o situaciones, pues coincides en ciertas cosas. Y conocí futbolistas de mi edad, jóvenes, que de repente les llega su primer cheque y lo primero que iban a la agencia, a la distribuidora BMW más cercana y pedían el auto más caro que había. Sí. Y en 2 años no tenían ni el auto, ni el cheque, ni trabajo. Y yo no entendía eso. Yo decía, pero ¿cómo todo? O sea, un cheque grande a los 23 años no te significa que vas a tener la vida resuelta digo, ya hay niveles donde sí, ¿no? Pero yo veía que era esa ausencia de educación financiera, era un común que yo veía y yo no entendía, ¿no? Y bueno, pero bueno, así fue.
Sí, sí, sí. Memo, una pregunta, digamos, ya entrando un poco más al tema de cuando vos estabas en Estados Unidos, vos ganaste múltiples campeonatos con Chip Ganassi Racing. ¿Qué era lo que tenía ese equipo, digamos, para que fuera tan dominante en ese tiempo? A ver, Chip Ganassi, para mí, bueno, fue el mejor equipo con el que competí en mi carrera, sin duda. Siguen siendo uno de los mejores equipos en la IndyCar, estuvieron en WEC hace no mucho. Bueno, con Palau llevan ya cuántos campeonatos consecutivos. Chip, es que Chip es un personaje, o sea, el equipo es un reflejo de la personalidad de Chip, o sea, la cultura y ética de trabajo que tiene Chip Ganassi Racing es 100%, estar 100% relacionado Chip, a lo que Chip ha instaurado como cultura de trabajo. Chip es un hombre muy duro. Es un gran ser humano, pero tú lo conoces y es así muy duro y te intimida a veces y es un jefe duro. Con sus pilotos era duro, era muy exigente, pero era justo. ¿Y a qué voy con eso? Me tocó muchos momentos en mi carrera donde tenías un equipo ingeniero, grupo de ingenieros que te exigían mucho. Por ejemplo, y ahorita ya no me importa decir nombres, pero mi último año en Alpine, me retiré con Alpine en WEC, fue un año fatal, o sea, pero fatal, el coche era una basura, o sea, es probablemente el peor auto que he tenido en mi carrera. O sea, bueno, entonces me acuerdo en Fuji, tuve más de 30 años de carrera. Nunca en 30 años de carrera, en carreras de resistencia, me habían sacado una vuelta el líder. Nunca me pasó. Bueno, en Fuji, a pura velocidad, estábamos tan mal, pero todo el equipo. Nos sacaron como 2 vueltas. Digo, fue una carrera de 6 horas, pero no, fatal, ¿no? Y me acuerdo que eran unas peleas con el equipo. Estaban ya trabajando en el auto de Hypercar del próximo año, no le estaban invirtiendo, fue fatal todo. Era un daño de transición para ellos, no les importaba. Y era muy fácil que el equipo nos empezara a exigir, y es que, pero sí, ¿no? O sea, éramos 6 pilotos en el equipo, y de los seis no andaban rápido, o sea, no me digas que... Y nos exigían. Eso para mí es una situación no justa. Chip Ganassi te exigía de una forma muy fuerte, pero no hubo un año donde no nos diera los recursos para buscar esos resultados. ¿A qué me refiero? A Chip Ganassi le pedíamos, necesitamos horas de túnel de viento. Nos daban horas de viento. Oye, ¿por qué andan mal? No, pues es que necesitamos ir a hacer testing a Daytona 2 días antes de la carrera y necesitamos encontrar esto, mejorar esto. Ahí están tus días de testing. Oye, ¿qué está pasando este año? No, es que nuestro programa de amortiguadores está débil, sentimos que ahí es donde podemos ahorita mejorar. Programa de amortiguadores. O sea, lo que tú necesitaras para ganar, te lo daba. Pero el día que llegaras con pretextos, ahí sí había problema, porque no daba oportunidad a que tuviera pretextos. Por eso es que era una situación justa. Nos daba todo lo necesario. Y yo te digo que en el periodo de tiempo que estuve con Chip Ganassi, que fueron 8 años, creo, de esos 8 años ganamos 4 títulos, o sea, el 50%. Tener el 50% de efectividad en cualquier deporte es muy difícil tener. Claro. Y los años que no ganamos, tuvimos como 3 subcampeonatos, o sea, quedamos como en segundo lugar 3, 5, 4, y en uno no sé, habré quedado tercero, cuarto, quinto. O sea, era estar peleando el primero, segundo lugar del campeonato todos los años. Entonces, es eso. Ellos te daban las herramientas, pero te exigían. Sí. Esa para mí es la clave del éxito. Claro. Memo, sabemos que ganaste, ¿verdad? En Gran-Am 2008, 2010, 2011 y 2012. Quedaste subcampeón 2009 y 2013. Ganaste Daytona 3 ocasiones. Ganaste Sebring 12 horas.
y obviamente luego haces esa transición a Europa. Te quiero preguntar a ti, precisamente, ¿cuál tú crees que vendría siendo el aprendizaje que Memo tuvo de esas temporadas que ganó? ¿Cómo lo implementaste para seguir evolucionando tu estilo de pilotaje, tu comportamiento, y de esas temporadas que no ganaste, qué fue lo más que aprendiste? Pues mira, mi tiempo en IMSA con Ganassi fue oro, porque aprendí muchísimo, tuve compañeros de equipo de lo más alto nivel. Yo gané las 24 horas de Daytona con Montoya 2 veces, con Dario Franchitti una vez, la gané con Scott Pruitt otra vez, con Graham Rahal. Tuve con Scott Dixon y con Dan Weldon, las corrí una vez, pero no las ganamos. Tuve de lo mejor de lo mejor. Kyle Larson fue mi compañero de equipo también, que ahora es piloto de NASCAR. Y eso me hizo un piloto completo, diría yo, porque ya era rápido cuando estaba más pequeño o más joven, pero ahí me volví muy completo, porque no solo seguía siendo rápido, sino entendí de estrategias, me volví técnicamente muy hábil. Las carreras de duración te hacen un piloto muy completo, porque las situaciones que tienes en una carrera de 24 horas, no, o sea, no las ves en un campeonato de completo, ¿no? A veces. Y yo me quedé con una asignatura pendiente porque yo intenté ir a Europa, yo intenté llegar a la Fórmula 1 y el sueño se vio truncado, pues que tenía yo como 19 años, estuve cerca, en aquel entonces no existían las categorías como ahora, que es Fórmula 4, 3, 2 y 1. En aquel entonces yo estaba en la World Series by Renault, que era pues la antesala de Fórmula 1, había dos antesalas, esa y la Fórmula 3000. Y me acuerdo que de ahí salieron pilotos como Robert Kubica, Sebastian Vettel. ¿Quién más salió de la World Series? Fernando Alonso. Y yo estuve ahí. Es una historia que te la platico en otro podcast porque es larga, pero me quedé sin el sueño de llegar a Fórmula 1. Cuando me devuelvo a América y empiezo a correr prototipos, me costó trabajo aceptar que se había acabado ese sueño de las autos Fórmula. Pero ya cuando empecé a volverme especialista y referente en endurance, lo empecé a disfrutar mucho, pero siempre se quedó ese sueño europeo. Y cuando gano todo en Estados Unidos, en IMSA, gano Daytona, gano Sebring, gano el campeonato 4 veces, me doy a la tarea, dije, tengo que volver porque quiero ganar la triple corona de automovilismo resistencia, que es las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring, que ya las gané, y me faltaban las 24 horas de Le Mans. Y me voy de regreso a Europa. Me estaba yendo increíble en IMSA, ganaba buen dinero, no tenía la necesidad de irme a Europa, era un reto, era incómodo, era dejar nuevamente a mi familia, pero ahí voy de necio, ¿no? Ahí voy. Y ya no era lo mismo irte a los 20 que a los 30 y tantos años, ¿no? Mi primer año, fatal, no conocía las pistas, el automovilismo europeo es muy duro, es muy hostil, no me fue bien ese primer año, estuve así de tirar la toalla, 2016, y 2017 ganó el campeonato de Le Mans. Y fue increíble porque me demostré que podía ganar en América y que podía ganar en Europa. 2 años después, vuelvo a ganar el campeonato de Le Mans, lo gané 2 veces. Y para mí eso, el mayor aprendizaje es, muchos pilotos les cuesta ganar de los 2 lados del charco, como decimos en México, de los 2 lados del Atlántico. Es un automovilismo muy diferente el americano del europeo. No digo que uno es mejor que otro, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero haber dominado los dos para mí fue increíble. Y lo único que no gané, y lo intenté 8 veces, fue ganar Le Mans. Gané el campeonato 2 veces, la carrera se me escapó 8 veces. Tuvimos pole position, lideramos la carrera en muchas secciones, pero siempre fallas mecánicas. Mi último año con lo mal que estábamos con Alpine, iba yo liderando la carrera y choqué con Kamui Kobayashi. Un accidente muy fuerte que tuve. Esa fue mi última. No quiso Le Mans con nosotros. Te hago la siguiente pregunta.
A nivel personal y a nivel de piloto, ¿qué fue lo más difícil, digamos, para vos a la hora de irte para Europa? Y lo otro es, digamos, el nivel de competencia que te encontraste en Europa, ¿era el nivel que vos esperabas o era superior? Eh, yo creo que lo más duro fue el tema familiar, porque pues yo soy muy cercano a mi familia y de una edad pequeña, bueno, de adolescente, tener que dejar todo y irme a un apartamentico bueno, primero vivía en el taller del equipo, tenían un como lugar Ajá. fue arriba, nada glamoroso, mi ingeniero era Eric Boulier, que acabó siendo el director de McLaren antes de Zach Brown. Ujú. Eh, eh, y recuerdo que, pues no sé, el tema, la comida, en esa época no existían los teléfonos inteligentes, las videollamadas. Ujú. Tenía yo que irme a un café internet a poder escribirme por estos softwares que había, que seguro se acuerdan, Messenger, ¿no? Ajá. Y me quedaba hasta las madrugadas ahí en un café internet, hablando con mis amigos, mi familia. No tenía dinero para pagar llamadas de larga distancia todos los días, no existían las videollamadas. Todo era muy lejos, ¿no? Era dejar perderte de muchas cosas, ¿no? Eso fue lo más difícil. Y lo que descubrí del automovilismo europeo es que yo venía de correr muchos años en mis primeros años como piloto en autos Fórmula fueron en América, luego me fui a Europa y es muy diferente la cultura de motorsports. El americano es muy metódico en sus procesos, todo desde cuando te enseñan, todo te piden que lo construyas, que trabajes tu ritmo, que sea todo como muy metódico. Y en Europa es una brutalidad. Ahí era como te avientan al ruedo y era los juegos del hambre. O sea, ahí, y yo me acuerdo que mi ingeniero, Eric Boulier, en ese primer año en Europa, me acuerdo que había una curva en Magny-Cours, la curva 1 en Magny-Cours, se tomaba con acelerado a fondo y yo tenía ese problema que me tardaba en los primeros test. Sí llegaba a los tiempos, pero me tardaba todo el día, ¿no? O sea, mis compañeros que ya corrieron en Europa, pum, en la primera sesión, pum, atacaban y yo construía en lo que, entre que no conocía las pistas y en lo que la memorizaba y agarraba confianza y todo, hasta el final del día llegaba a los tiempos, ¿no? Pero me decía mi ingeniero, cuando llegamos a un fin de semana de carrera, hay una práctica, calificación y carrera. No hay tiempo para que llegues. Entonces, necesito que ataques ya. Revisamos la data y llegamos a Magny-Cours y me dice, la curva 1 es con acelerador a fondo. Ok. Salgo yo, estaba muy frío, un poco húmedo, y salgo y no titubeé. Acelerador a fondo. Hombre, acabé en el muro. Destruí el auto. Bueno, no lo destruí, pero sí toqué el muro. Y yo estaba penadísimo con mi equipo, estaba empezando el día y mi ingeniero me aplaudió, me dijo, eso es lo que quiero que ataques, ahora hay que regresarnos una rayita, ¿no? Entonces me cambió la mentalidad y la filosofía de de esa agresividad. Yo recuerdo que en Autos Fórmula, en las categorías junior, en una sesión, en un fin de semana de carrera en Estados Unidos, tal vez veías uno o dos accidentes fuertes. En Europa veías uno o dos accidentes fuertes cada sesión. Y eso te da un indicativo que los pilotos están un poco más al límite. Y esa agresividad, y también era un mundo más hostil. Ajá. El americano llegaba, así eran todos, como que había una fraternidad, hasta entre pilotos, no con todos, pero era más amigable todo. En Europa, nadie era amigo de nadie. O sea, no te ibas a cenar con tu rival, nadie se saludaba.
Al contrario, era en las juntas de pilotos, veo cómo le meto el pie al otro. O sea, era otro mundo, más hostil, es la palabra. El americano era más amigable. Ujú. Y Pero pues, en esa misma línea, Memo, porque yo te diría, yo por lo menos me adentré en la Fórmula 1 por mi tío. Él corría drag en Puerto Rico, carreras drag, y él era bien fanático de Senna. La primera memoria que yo tengo en la Fórmula 1 era Senna, y en esos tiempos tú veías rivalidades en pista, que ahora tú ves que ellos juegan al pádel juntos, comen juntos. Entonces, ¿cómo tú describirías que hubo ese cambio de cuando tú corriste en Europa, que te encontraste este ambiente de, como tú estás diciendo, de, mira, el europeo es más frío, el europeo no tiene esa calidez que tienen los latinos, pero entonces vemos en una fórmula actual que ellos prefieren irse a comer antes que haya una rivalidad? yo no lo entiendo. Y hay una entrevista ahora, hace poco, bueno, no sé, a lo mejor hace un par de años, dio una entrevista a Juan Pablo Montoya, que le mando un saludo, que le preguntaron justo eso, porque, y decía, es que yo no entiendo cómo ahora se van a jugar pádel todos y no sé qué. O sea, cuando yo corría, hablando Juan Pablo, yo no me iba a cenar con Schumacher, ni con Ralph, ni con Michael, ni éramos amigos, ni te hablabas, y éramos enemigos. Y no querías tener una relación personal con alguien con quien en la pista lo vas a poner casi en el muro. Exacto. No entiendo yo esa parte, y me acuerdo perfecto porque Juan Pablo, cuando éramos compañeros de equipo en Chip Ganassi, me contó una historia de que él cuando tenía la rivalidad con Michael Schumacher, güey, él hacía todo lo posible por poner, o sea, por sacar de quicio a Michael. En la pista y fuera de la pista, cada oportunidad, en una práctica, si pudiera estorbarle, poner una situación, echarle a perder una vuelta. Él me decía que cada que llegaba a un circuito, yo no sé cuántas veces lo hizo, él buscaba el auto de Michael Schumacher en el aparcamiento del auto en el que llegas, ¿no? Él buscaba el Ferrari de Michael, ¿no? Ahí estacionado. Y Juan Pablo buscaba estacionarse al lado de él, dejándolo a 1 milímetro, así, de la puerta por donde tiene que entrar. Y hacía unos corajes, porque entonces tenía Michael que subirse, imagínate, subirte un Ferrari por la puerta del otro lado y tenías que echarte un clavado. Y hacía y entonces le metí en la cabeza, es ese tipo de juegos mentales. Claro. Y yo ahora los veo muy, pues, ¿qué generación son ahora? Generación Z, no sé qué son. Sí. No entiendo, yo no entiendo. Pero, fíjate, muy amigos, pero a la hora que se tienen que enfrentar, Lando Norris y Verstappen eran muy amiguitos, y a la hora que se tuvieron que enfrentar ya no son tan amigos. Claro. Tú veías también a Norris y a Piastri antes, y muy amiguitos, y ya el año pasado ya no eran tan amigos. No sé, a ver, Antonelli y Russell, vas a ver, eso no va a acabar bien. Exacto. Entonces, no hay forma. Yo sí estoy corriendo actualmente en Fórmula 1, mis amigos los dejo para mi casa. Exacto. Porque a la pista tengo demasiados amigos, no necesito más amigos. Yo haría eso. Pero pues ahora, pues no sé, está esta onda de las redes sociales, los pilotos ya son TikTokers también, y todos hacen estas dinámicas y parecen ser amigos. No, yo no lo entiendo. Sí, exactamente. Memo, una consulta. En toda tu carrera, ¿dónde es que encontraste vos a los pilotos, digamos, con más rivalidad? No, pues, no sé. Yo creo que en las categorías junior, porque ahí, o sea, porque sabíamos que cuando ya llegas a profesional, pues ya muchos de tus compañeros, pues los vas a ver muchos años, ¿no? Ya, pero en las categorías junior sabíamos que era una pirámide.
Sí, que solo iba de cada temporada, tal vez uno, a veces ninguno llegaría al siguiente nivel, ¿no? Entonces era los Juegos del Hambre. Sí, cuando en las categorías junior. O sea, con lo que es ahorita Fórmula 4, Fórmula 3. Ajá, Fórmula, exacto. Memo, ahora vamos a hacer una transición a una faceta que quizás casi ningún piloto logra. Obviamente lograste tu éxito dentro del motorsport, pero entonces te contactan de Cars para que salga Memo Rojas en la película, en Cars 2, y curiosamente, cuando tú estás haciendo parte del host para una entrevista a Brad Pitt te reconoce a ti diciendo que tú ganaste las 24 horas de Daytona. ¿Cómo tú sentiste eso de que tú dijeras, wow, yo quizás vi cuando pequeño a Brad Pitt y que diga, ese es Memo Rojas y va y te saluda y te reconoce por el nombre? ¿Cómo fue esa sensación de ser un piloto a pasar a otra parte, ¿verdad? Como las películas, etcétera. Pues mira, la verdad fue muy bonito porque pues me llamaron un día de Disney y me dijeron que si quería hacer un personaje para la película de Cars 2. Yo primero pensaba que era solamente un doblaje de un personaje. Pero luego descubrí que fue un personaje que tropicalizaron para diferentes lugares del mundo y para Latinoamérica le llamaron Memo Rojas a ese personaje y lo pintaron con los colores de la bandera de México. Entonces, pues fue increíble porque me permitió tener acceso a una base de fans de niños que al día de hoy esos niños, hoy ya más grandes, ya no son tan niños, todavía llega gente con el carrito que vendían en las tiendas de Disney porque sacaron el carrito, por muchos años lo vendían. Hay mucha gente que lo conserva, creo que ahora se consigue en eBay y es como un artículo muy coleccionable, ¿no? Porque fue muy exclusivo. Y nada, pues ya quedé inmortalizado. Ahí el día que tenga hijos me van a ver, ya pase lo que pase, ya salí, ya debuté en Hollywood, ya. Exacto. Y Memo, una pregunta, digamos, ahora mucha gente joven, digamos, los que están iniciando en el tema de la Fórmula 1 y todo esto, te ven a vos desde el paddock. ¿Cómo fue que nació esa faceta, digamos, de Memo como comunicador, digamos, y ahora que estás en un podcast? Pues mira, yo no pensaba que tenía esa, pues no sé cómo decirle, habilidad. Ajá. A ver, yo siempre fui piloto y obviamente con el automovilismo estás expuesto a entrevistas constantemente y obviamente aprendes a hablar a una cámara, pero como entrevistado. Por ahí me acuerdo que me pasaron un video de una de las primeras entrevistas cuando estaba yo adolescente y bueno, ni miraba la cámara, todo tímido y me da mucha risa a la vez y te da risa. Y con el tiempo, pues, aprendes a dar entrevistas, aprendes a tratar a los medios, pero del otro lado, ¿no? Y fíjate que en el 2022, creo, me invitaron de Fox Sports como analista de Fórmula 1. Ajá. Y fue muy curioso porque yo seguía activo, entonces yo les dije, oigan, pues está increíble, pero yo no tengo mucho tiempo, yo sigo activo, yo voy a seguir compitiendo pues unos años más, ¿no? Y me dijeron, no, vamos a hacer un calendario de las que tú puedas. Y me acuerdo que me hicieron un calendario de 8 carreras. Y 2022 y 2023 seguía compitiendo en WEC con Alpine y era comentarista y analista en Fórmula 1 en Fox Sports en México. Y entonces ahí tuve un gran colega que se llama Luis Manuel López, Chacho, lo conocemos acá, que él ha sido comentarista de Fórmula 1 muchos años. Le aprendí mucho a él. Esos 2 años aprendí a estar del otro lado y se dio de forma orgánica. Nadie me enseñó, simplemente me puse a hablar de lo que me gusta y resultó que a la gente le gustaba lo que tenía que decir. Y luego cuando me retiro, pues no sabía qué venía para el futuro y con un amigo un día intercambiando ideas se me ocurrió la idea de ¿y si hago un podcast de Fórmula 1? Pero sin expectativa, no sabía qué podía pasar. Dije, lo van a ver 100 personas. No sabía qué podía pasar.
y en 3 meses éramos el podcast de deportes más escuchado en Spotify en México. Yo eso no lo podía creer, porque en un mundo donde el fútbol siempre lleva que estuviéramos más populares que los podcasts de fútbol, yo no lo podía creer, y al día de hoy estamos siempre en los primeros 5 lugares en Spotify, y empezamos a tener muchas vistas, empezó a crecer, el canal empezó a crecer, y ahora ya creamos una comunidad bien bonita, donde descubrí que la gente sí le interesa lo que tenga que decir, y yo jamás pensé que le iba a interesar a la gente lo que tuviera que decir. O sea, dije, les gusta que corrí, que gané campeonatos, pero jamás pensé que les interesara eso. Y ahora, pues, es algo que me tiene en esta etapa retirado, que yo no sabía que venía para mi futuro, ocupacionalmente sobre todo, porque, bueno, trabajé mucho en mi retiro, planeé mi retiro financieramente, pero pues algo tienes que hacer, ¿no? Todavía estoy joven. Claro. Y no sabía, y entonces cogí este mundo de los medios porque se dio de forma orgánica, y ahora es mi actividad principal, ¿no? Desde el paddock ya nos convertimos en un medio sólido de Fórmula 1 acá en México y en algunos países que nos siguen mucho. Y me divierto mucho, trabajo con pura gente joven, aprendo mucho. Yo no sabía yo no subía videos, ¿no? Yo no era de redes sociales, y ahora pues ya hasta ahí me invitan para cosas mediáticas. O sea, ha estado muy chistoso, hasta para estar con Brad Pitt, imagínate. O sea, yo no entiendo eso, pero pues así pasó. No lo busqué, se dio, o sea, fue como... Se llegó. Sí. Hablemos rapidito de la Fórmula 1 actual. Sé que has sido bien enfático en que esta parte eléctrica no te acaba de convencer. ¿Qué tú dirías que es lo más que te gusta de esta reglamentación y qué es lo que tú dirías que menos te gusta? A ver, yo voy a ser bien crítico, pero voy a ser justo. Y yo le pido a la gente que le demos un voto de confianza a la FIA, porque si equivocaron el reglamento, no, pues ya pasó, ¿no? Están haciendo los ajustes han funcionado, todavía hay trabajo que hacer, posiblemente no van a poder arreglar el problema de la dependencia de la recarga eléctrica hasta el próximo año, que cambien a los motores con menos dependencia eléctrica, pero hoy creo que ya es una fórmula que funciona. Yo ya estoy cansado de hablar de los megajoules, del superclipping y de todo esto. Yo digo que ya estamos a un cuarto de temporada, ya superémoslo, es lo que hay. Exacto. Es lo que hay. Exacto. Y disfrutemos el deporte con lo que hay. Ya si el año que entra la FIA no son tontos, lo van a arreglar. Pues ya ni modo. O sea, donde sí creo que un gran acierto fue el chasis. Porque me encantó que hicieran un auto más corto, más ligero. Se nota el auto, ya se ve más ágil. Siento que todavía le falta. Me encantaría que regresaran a los niveles de peso de los 2000, pero yo creo que hoy es poco probable por tema de seguridad, porque ahora los autos son más robustos, son más pesados, pero porque ahora los requerimientos de seguridad son más altos, y el tema de las baterías, ¿no? Que ahora, como son híbridos, es una unidad de potencia más pesada. Entonces, pero lo mejor que hicieron fue aerodinámicamente, porque este sistema de Bargeworth, que ya no promueven el outwash, no sé si han visto, digo, a lo mejor estoy siendo muy técnico para algunos, pero ven esas entradas de aire al lado de los pontones que tienen unas paletas justo atrás de las alas delanteras. Anteriormente estaban así, y entonces el aire lo aventaban para afuera. O sea, el flujo de aire de un Fórmula 1 estaba diseñado para expulsar el aire hacia afuera, pero eso genera mucho aire sucio, y por eso era muy difícil que los pilotos siguieran a los autos de enfrente, porque perdías mucha carga aerodinámica el que iba atrás. Ahora
tienen este efecto como de cuchara, donde ahora el aire se lo tiene que tragar el auto. Ya es problema de los ingenieros por dónde lo mandan. Y eso ha hecho que haya menos aire sucio, y yo sí estoy convencido, lo vimos en Montreal, lo hemos visto en Miami, en muchas carreras, que los autos ya se pueden seguir. Independientemente de que en la recta de repente vemos estos rebases artificiales, que ya cada vez son menos, ya mejoró, creo. Sí creo que los autos ya pueden ser, ya no escuchas, tú escuchas los radios de los pilotos, y una queja común era, decían siempre por radio, dirty air, tengo mucho aire sucio, ¿no? Dirty air. Tú pon atención y ya es raro que escuchas, tengo aire sucio, ya no lo escuchas tanto. Y veo que ahora los autos ya se pueden seguir, que eso ayuda al espectáculo y a generar rebases. Entonces, creo que el chasis fue un acierto. Ya nada más pues está el tema de la línea de potencia, que pues ya, si se equivocaron o no con la fórmula tan eléctrica que tratan de implementar, pues ya ni modo, es lo que hay. Bueno, lo corregirán en su momento. Me encantaría que regresaran los V8, ¿no? Pero pues no sé si ocurra, pero pues a ver. Exacto. Yo creo que todos estamos esperando que los V8 regresen, ¿verdad? En algún momento. Si pudieras poner a un piloto de resistencia en la Fórmula 1 del campeonato de resistencia, ¿a quién pondría? Buena pregunta. Carlos Sainz. Carlos Sainz. Sí. Sí, creo que él sería un buen piloto de resistencia. ¿Tú crees que la FIA protege mucho a los pilotos hoy? No. O sea, ¿en qué sentido? ¿Políticamente o o de seguridad? Yo diría más de seguridad, específicamente por la parte de las carreras en lluvia, que mucha gente se queja. A ver, o sea, es que es muy debatible, porque el tema a ver, es como cuando salió el Halo, el tema al principio decían, pues los pilotos deberían de correr esos riesgos, pero a ver, hoy ya nadie se queja del Halo y ha salvado vidas. Claro. El tema de la lluvia creo que es un tema que ha sido sacado de contexto y a veces hasta sido equívocamente mal comparado con otras eras del automovilismo, porque luego decían, no, pues es que en los 50 Fangio no se quejaban tanto y corrían a esas velocidades, pero sí me atrevo a decir que no son los autos de ahora, no son iguales a los de los 50, y la tecnología de neumáticos ha avanzado tanto que el objetivo de un neumático de lluvia es dispersar el agua. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y no recuerdo ahorita el número, pero Pirelli lo tiene medido. ¿Cuántos litros? No sé si es litros por segundo no sé si es por distancia o por tiempo, pero tienen una cantidad fija de tantos litros por segundo dispersan de agua. Esos litros que se dispersan se van al aire. Y esos litros de agua flotando en el aire es esta estela de agua gigante que te da cero visibilidad. Correcto. Entonces, si tú me pones un neumático de lluvia de los años 80, te aseguro que la dispersión de agua era la mitad. Estoy inventando un poco sin tener el dato exacto, pero podría poner dinero. Y entonces, esta estela de lluvia que te quita visibilidad no era tan grave en el pasado. Conforme los autos, y el año pasado que tenían el efecto suelo, los autos, aerodinámicamente el piso del auto levantaba una turbulencia hacia arriba tremenda. Eso, sumado a las llantas, o sea, hacía que la visibilidad, te aseguro que era peor que un piloto de los 50, te lo aseguro. Y si le sumas que además los autos aerodinámicamente son mucho más rápidos, entonces van más rápido que los autos de esa época, pues sí se vuelve muy complicado el tema de la visibilidad.
sí, claro, los autos son más seguros hoy y estás más protegido. El problema es que yo creo que la gente a veces no se da cuenta que yo creo que el tema de la visibilidad es peor ahora que antes, ¿no? Y entonces, sí hay situaciones donde a veces creo que pueden haber exagerado, pero no tanto, la verdad. Memo, te diría para cerrar, ¿cómo quieres que el automovilismo recuerde tu legado? Ay, no sé, que vayan a ver desde el paddock para que se Sí, 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 exacto. No, creo que mi trayectoria se destacó por una mezcla de perseverancia, hambre y éxito. Y me gustaría que los jóvenes pilotos y no pilotos que se dediquen a lo que quieran dedicarse, puedan encontrar inspiración en ello para convertir el sueño de un niño en realidad. Por ahí saqué hace poquito un cortometraje de mi vida que está en mi Instagram, ahí en los videos destacados, que se llama eso, El sueño de un niño, que es mi vida contada a través del sueño de un niño que soñaba con ser piloto y ese camino requirió mucho esfuerzo, muchos sacrificios y me gustaría que la gente, cualquier niño que tenga cualquier sueño, sepa que si te dedicas con esfuerzo a lo que más amas, puedes lograr lo que sea. Yo creo que mejor forma de cerrar el episodio no la hay. Palabras inspiradoras y que sé que van a impactar a muchos niños, muchas personas que quieren llegar dentro del motorsport. Así que sin quitarte más tiempo, Memo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Box Talk. Fue un placer, fue un honor estar contigo y compartir micrófono. Esperamos tenerte en una segunda ocasión para poder tocar parte de tu historia como piloto y como comunicador que no se tocó en este episodio. Y lo más importante, ¿dónde te pueden conseguir en redes sociales las personas? ¿En dónde está desde el paddock para que lo sigan y consuman el contenido? Claro, muchas gracias. Y mis redes son @memorojas15 con número, o sea, memorojas15. Y los invitamos a que vengan a ver desde el paddock. La cuenta de Instagram es @desde el paddock, así tal cual. Y el canal de YouTube también lo pueden encontrar como Desde el Paddock. Ahí sale una foto mía de Alex y de Munir. Y que vean alguno de los podcasts. Espero que se diviertan mucho. No, Así que muchas muchísimas gracias. gracias, Memo y Anthony. Sí, Cierra no, el... agradecer a Memo, realmente de verdad lo pasamos muy bien, Memo. O sea, un placer haber compartido pantalla con vos y invitar a todo mundo para que sigan desde el paddock y sigan a Memo en sus redes sociales. Y de verdad, muchas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy en Box Talk PR. Gracias y a ustedes por el apoyo, que ahí sé que en redes andan siempre atentos a nosotros y gracias por apoyarnos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo, Memo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao.